¡Atención México! Sheinbaum pulverizó la arrogancia del ICE con 20 denuncias penales y Washington, humillado, solo pudo devolver unos sobres como niño de primaria al que le regresaron su tarea. 17 connacionales, 20 denuncias penales, 8 estados de la Unión Americana y Washington le devolvió las cartas a México. Eso es lo que los noticieros te están contando esta semana. Pero lo que no te están diciendo es lo que hace que este momento sea diferente a todo lo que vino antes. Sheinbaum no protestó, no declaró, no mandó una nota diplomática más. Diseñó una trampa jurídica dentro del propio sistema legal de Estados Unidos y la activó. Mientras la administración Trump celebraba haberle devuelto los sobres al embajador mexicano como si eso fuera una victoria, la Fiscalía General de la República ya había colocado una denuncia formal sobre el escritorio del Departamento de Justicia en Washington. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Hay algo que este movimiento revela sobre la estrategia de Sheinbaum que ningún noticiero convencional va a desarrollar. México no está peleando esta batalla desde afuera del sistema estadounidense, la está peleando desde adentro. Y eso, en términos de poder real, lo cambia absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo puede el Departamento de Justicia de Estados Unidos ignorar una denuncia formal presentada por la Fiscalía General de una nación soberana con 17 casos documentados, mientras el alto comisionado de la ONU observa y espera respuesta? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, meses. Desde mayo de 2025, connacionales mexicanos comenzaron a perder la vida en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El ICE, cada caso tenía un nombre, una familia, una historia. Y durante semanas, la respuesta del gobierno mexicano siguió el manual de siempre. El manual que el PRI perfeccionó durante décadas y que el PAN nunca tuvo el valor de cambiar. Notas diplomáticas, comunicados de preocupación, llamadas a la prudencia. El mismo protocolo que históricamente produjo un resultado predecible. Washington acusaba recibo, emitía una respuesta vaga y el tema se diluía en el ruido del siguiente ciclo noticioso. México era tratado como lo que el unilateralismo hegemónico siempre quiso que fuera. El patio trasero que protesta pero no actúa. Ese era el tablero antes de Sheinbaum, un tablero diseñado para que México perdiera cada vez que intentaba jugar. Pero la cuarta transformación no llegó para reproducir ese tablero, llegó para rediseñarlo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 7 de julio de 2026, Lorenzo Salgado Araujo fue abatido por agentes migratorios en Houston, Texas. Ese caso fue diferente, no porque los anteriores importaran menos, sino porque fue el momento en que Sheinbaum concluyó que las notas diplomáticas habían agotado su capacidad de producir resultados y decidió escalar. La administración Trump no llegó a este momento por accidente, llegó por una cadena de decisiones que en su momento parecieron inteligentes, que en retrospectiva construyeron, error por error, la apertura perfecta para México. El primer error lo cometieron desde mayo de 2025. La intensificación de los operativos migratorios, bajo la doctrina de tolerancia cero, fue presentada como una demostración de fuerza interna. Más redadas, más centros de detención, más velocidad en las deportaciones. La lógica era simple, el volumen y la velocidad harían invisible cada incidente individual. Nadie iba a poder seguirle el rastro a cada caso cuando los números eran tan grandes. Lo que no calcularon era que la red consular mexicana, 50 consulados distribuidos en territorio estadounidense, estaba documentando cada fallecimiento con nombre, fecha, circunstancia y jurisdicción. Cada caso que ellos creían enterrado en el volumen, México lo estaba convirtiendo en expediente. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron el 7 de julio de 2026, cuando Lorenzo Salgado Araujo fue abatido por agentes migratorios en Houston. La respuesta institucional estadounidense fue tratar el incidente como un asunto operativo interno, sin comunicación proactiva a México, sin apertura de investigación anunciada públicamente, sin ningún gesto que indicara que este caso sería tratado de forma diferente a los anteriores. Creyeron que el silencio institucional era su mejor defensa.
no calcularon que ese silencio era exactamente la evidencia que México necesitaba para justificar ante el mundo entero la escalada de notas diplomáticas a denuncias penales. Lorenzo Salgado Araujo no fue solo una tragedia, se convirtió en el argumento jurídico y moral más sólido que Sheinbaum tenía disponible. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue el más costoso y lo cometieron entre el 13 y el 14 de julio, cuando el embajador Roberto Laceri presentó las 20 denuncias penales ante fiscalías de 8 estados. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos respondió con un gesto que en los pasillos diplomáticos equivale a una declaración de guerra protocolar. Le devolvieron físicamente las cartas al embajador y emitieron un comunicado rechazando cualquier pretensión de México de incidir en la gestión de los agentes del ICE dentro del territorio estadounidense. Invocaron soberanía, creyeron que devolver los sobres era una demostración de autoridad. En cambio, le dieron a México 3 cosas invaluables al mismo tiempo: la evidencia documental de mala fe ante el Departamento de Justicia, el argumento perfecto para escalar ante el alto comisionado de la ONU y el titular más poderoso de la semana, porque cuando un gobierno le devuelve las cartas a otro en lugar de investigar la pérdida de vidas humanas, el mundo entero está mirando, y México se aseguró de que el mundo entero lo supiera. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Washington celebraba haber devuelto unos sobres, algo muy diferente estaba ocurriendo en silencio, y había estado ocurriendo durante semanas. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El trabajo que nadie vio fue el más importante. La Fiscalía General de la República construyó durante semanas una denuncia que documentaba los 17 casos con la precisión que exige un proceso penal formal. No era una nota diplomática, era un instrumento jurídico diseñado para activarse dentro del propio sistema legal de Estados Unidos. El primer movimiento fue la arquitectura de las 20 denuncias penales locales, 8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, distribuidas con precisión quirúrgica en las jurisdicciones exactas donde ocurrió cada caso: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Eso no fue pues improvisación, fue meses de trabajo consular documentando cada fallecimiento con la especificidad que una fiscalía americana exige para abrir un expediente. El segundo movimiento fue simultáneo y más profundo. El 14 de julio, la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia formal de la Fiscalía General de la República, con una solicitud explícita: abrir las investigaciones correspondientes e informar sobre el curso de cada uno de los 17 expedientes. Eso significa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora tiene sobre su escritorio una obligación de respuesta formal ante un gobierno extranjero. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Ignorar esa denuncia no es un acto de soberanía, es un acto documentado de obstrucción ante un mecanismo jurídico legítimo. Y hay una tercera pieza que es la que hace el movimiento irreversible. El mismo 14 de julio, el canciller Roberto Velasco Álvarez dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, remitida por conducto de la Misión Permanente de México en Ginebra. La solicitud fue precisa y devastadoramente estratégica: que el alto comisionado recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, que analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos de ese país, y que formule recomendaciones técnicas para prevenir que esto vuelva a ocurrir. En términos de poder real, eso significa que Estados Unidos ahora no solo tiene 20 fiscalías locales que responder, tiene a la máxima autoridad moral del sistema de derechos humanos de la ONU solicitando explicaciones. Mientras Trump gritaba soberanía, Sheinbaum ya tenía los 3 frentes activos. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La reacción de Washington lo dijo todo. No hubo respuesta coordinada, no hubo estrategia comunicacional. Hubo el comunicado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental rechazando la injerencia mexicana, y hubo el gesto de devolver las cartas.
Eso no es una posición de fuerza, es la reacción de quien no tenía una respuesta preparada para este nivel de escalada, porque la administración Trump diseñó su política migratoria para resistir protestas, manifestaciones y declaraciones de organizaciones civiles. No diseñó su política migratoria para resistir 20 expedientes penales activos en 8 estados, una denuncia federal ante el Departamento de Justicia y una solicitud formal de intervención del Alto Comisionado de la ONU. Son instrumentos diferentes y producen presiones diferentes. La red consular mexicana, mientras tanto, no esperó a que los titulares se acomodaran. Las 50 representaciones consulares en territorio estadounidense mantienen en este momento acompañamiento jurídico activo para las familias de los 17 connacionales, apoyo para el traslado de restos, gestiones personalizadas para cada familia que lo solicite. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Hay familias en México que perdieron a un hijo, a un padre, a un hermano del otro lado de la frontera y por primera vez en décadas el gobierno de su país no las dejó solas con un número de teléfono y una nota de condolencias. Las acompañó jurídicamente, las acompañó humanamente y convirtió su pérdida en un expediente que ahora mismo está sobre el escritorio de fiscales en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Eso es lo que la soberanía se siente cuando deja de ser retórica y se convierte en acción. Dentro de México hubo voces que pidieron mesura, las voces del viejo manual, los analistas de los medios corporativos que argumentaron que México estaba arriesgando la relación bilateral con una escalada innecesaria, los herederos del pensamiento del PRI y del PAN que durante décadas creyeron que la sumisión rentable era preferible a la soberanía incómoda. Esas voces no entienden que el tablero ya cambió, que México ya no es el patio trasero que protesta y cede. México ya no está solo, porque lo que vamos a desmenuzar ahora es la arquitectura completa, el mecanismo de relojería que Sheinbaum activó pieza por pieza mientras Washington respondía con bravuconada. Y cuando veas cómo encaja cada pieza, vas a entender que esto no fue una reacción, fue un plan. La primera pieza era la documentación consular acumulada desde mayo de 2025. Sin ella, el resto no funciona. Durante más de un año, los 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense convirtieron cada fallecimiento en un expediente con nombre, fecha, circunstancia y jurisdicción exacta. No como protocolo burocrático, como preparación estratégica. Cada documento consular era una pieza del andamiaje jurídico que la Fiscalía General de la República necesitaba para construir denuncias penales que resistieran el escrutinio de un fiscal americano. Sin esa documentación, las 20 denuncias habrían sido papel sin sustento. Con ella, son expedientes con dirección, con fecha y con nombre. La segunda pieza era la sincronización de los 3 frentes en 48 horas. El 13 de julio, las 20 denuncias penales ante fiscalías locales en 8 estados. El 14 de julio, la denuncia de la FGR transmitida al Departamento de Justicia. El mismo 14 de julio, la carta al Alto Comisionado Volker Turk en Ginebra. 3 movimientos en menos de 48 horas. 3 frentes que se refuerzan mutuamente, porque si Estados Unidos ignora las fiscalías locales, tiene al DOJA encima. Si ignora al DOJA, tiene a la ONU documentando el silencio. Y si ignora a la ONU, tiene los 3 expedientes activos simultáneamente como evidencia de un patrón de conducta, no de incidentes aislados. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento completamente irreversible. Al presentar las denuncias ante fiscalías de condado, no solo estatales, no solo federales, sino de condado, México activó el nivel más granular del sistema judicial estadounidense. Los fiscales de condado en Estados Unidos son funcionarios electos. Responden ante sus votantes locales, no ante la Casa Blanca. No pueden ser presionados por la administración Trump de la misma manera en que se puede presionar a un fiscal federal designado. Eso significa que al menos una parte de estos 20 expedientes va a avanzar independientemente de lo que decida hacer o no hacer la administración Trump. Y aquí es donde se abre una dimensión que ningún análisis ha considerado todavía. ¿Qué pasa si uno solo de esos fiscales de condado decide abrir una investigación formal?
porque en ese momento el ICE, una agencia federal, quedaría bajo el escrutinio de un proceso judicial local que la Casa Blanca no controla. Ese es el movimiento que hace que esta estrategia sea diferente a todo lo que México había intentado antes. No es presión desde afuera, es un mecanismo judicial que puede activarse desde adentro, en el nivel más descentralizado del sistema legal más poderoso del mundo. Esto es lo que el PRI nunca se atrevió a hacer, lo que el PAN nunca consideró posible y lo que la Cuarta Transformación ejecutó en menos de 48 horas. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud, porque este momento tiene 3 dimensiones de impacto que hay que analizar por separado. La primera dimensión es la más cercana, la más personal. Para el ciudadano mexicano, para la familia que tiene a alguien del otro lado de la frontera, este movimiento cambia algo fundamental. Cambia la respuesta que da el gobierno cuando algo sale mal. Desde mayo de 2025, 17 familias mexicanas recibieron la peor noticia posible. Y en lugar de una nota de condolencias y silencio diplomático, recibieron acompañamiento jurídico activo, apoyo consular para el traslado de restos y la certeza de que su caso tiene un expediente, tiene un número y tiene un fiscal que está obligado a responder. Hay aproximadamente 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos en este momento. Cada uno de ellos vio esta semana que su gobierno los considera ciudadanos, no estadísticas. Eso no tiene precio en términos de confianza institucional y no tiene precedente en las últimas 3 décadas de política consular mexicana. La segunda dimensión es geopolítica. Para México como nación, este movimiento recalibra algo que el unilateralismo hegemónico había logrado distorsionar durante años. La idea de que México no tiene instrumentos reales de presión sobre Estados Unidos más allá de la retórica diplomática. Esa idea acaba de quedar desacreditada. México demostró esta semana que tiene la capacidad de usar el propio sistema legal estadounidense como herramienta de presión soberana, que tiene una red consular que funciona como aparato de inteligencia jurídica, que tiene una Fiscalía General capaz de construir expedientes que resisten el escrutinio de fiscales americanos y que tiene la voluntad política de usarlos. Eso cambia la ecuación de poder en la relación bilateral de una forma que no se va a revertir fácilmente. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La tercera dimensión es la más grande de todas. Para el mundo, para el sur global, para cada nación en desarrollo que enfrenta la presión del unilateralismo de potencias que creen que las reglas internacionales solo aplican para los demás. México acaba de escribir un manual. El manual de cómo un país mediano puede usar los instrumentos del derecho internacional y el sistema judicial interno de una potencia para crear presión real sin disparar un solo tiro. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Eso es lo que está en juego esta semana. No solo 20 denuncias, no solo 17 casos, un precedente que el sur global entero está observando con atención. Y en medio de todo esto, Sheinbaum habló, como siempre habla, sin adornos, sin bravuconada, con la precisión de quien ya ganó antes de abrir la boca. La posición oficial del gobierno mexicano fue articulada con claridad quirúrgica. México ha presentado 20 denuncias penales por la pérdida de vidas de connacionales en operativos o bajo custodia del ICE, ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia la apertura de investigaciones y ha pedido la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Cada elemento de esa declaración fue un mensaje codificado. Cuando dijo denuncias penales, no estaba hablando solo de un recurso jurídico, estaba enviando un mensaje directo a cada funcionario del ICE involucrado en estos casos. Esto ya no es diplomacia, esto es un proceso con consecuencias personales posibles. Cuando dijo Departamento de Justicia, no estaba hablando solo de una institución, estaba colocando este tema dentro del sistema de rendición de cuentas interno de Estados Unidos, donde la presión política de ignorar una denuncia formal es cualitativamente diferente a la presión de ignorar una nota diplomática. Cuando dijo Alto Comisionado de la ONU, no estaba hablando solo de un organismo internacional, estaba internacionalizando el escrutinio de forma que ninguna declaración de soberanía estadounidense
puede bloquear legítimamente, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que esa declaración le decía a los actores internos, a los medios corporativos que argumentaron que México estaba yendo demasiado lejos, a los analistas del viejo régimen que pedían mesura y prudencia, a los que confunden la sumisión con la estabilidad. La declaración les dijo algo muy simple: la soberanía de México no se negocia, y este gobierno no va a cambiar eso porque Washington devuelva unos sobres. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que todavía está suelto, y es el más importante de todos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene sobre su escritorio, desde el 14 de julio de 2026, una denuncia formal presentada por la Fiscalía General de la República de México, con 17 casos documentados, con la solicitud explícita de abrir investigaciones y de informar el curso de cada expediente. Hasta este momento no ha respondido. Ese silencio no es neutral. Cada día que pasa sin respuesta es un día que el alto comisionado Volker Türk está observando desde Ginebra. Es un día que los 20 expedientes en fiscalías locales siguen activos. Es un día que la presión acumulada sube un escalón más. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. La pregunta concreta que va a definir las próximas semanas es esta: ¿cuándo responde el Departamento de Justicia? ¿Y qué hace Sheinbaum con ese silencio si la respuesta no llega? Porque México ya demostró esta semana que tiene el siguiente movimiento preparado antes de que el adversario procese el anterior. Y lo que se viene en las próximas semanas en la negociación bilateral entre México y Estados Unidos va a exigir exactamente el mismo nivel de análisis que acabas de ver aquí. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la respuesta del Departamento de Justicia cuando llegue, o la ausencia de respuesta si el silencio continúa. Porque lo que está a punto de pasar en esa negociación bilateral va a determinar si estos 20 expedientes se convierten en el precedente jurídico más importante de la relación México-Estados Unidos en décadas. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana. Desde mayo de 2025, 17 connacionales mexicanos perdieron la vida en operativos o bajo custodia del ICE en territorio estadounidense. Durante meses, México respondió por la vía diplomática. Los resultados no fueron suficientes. Entonces Sheinbaum cambió el tablero. El 13 de julio, el embajador Roberto Laceri presentó 20 denuncias penales ante fiscalías de 8 estados de la Unión Americana. Al día siguiente, la Fiscalía General de la República transmitió una denuncia formal al Departamento de Justicia. El mismo día, la Cancillería solicitó la intervención del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, en Ginebra. 3 frentes, 48 horas, un plan diseñado con meses de anticipación. ¿Por qué importa? Porque México no usó la fuerza, usó el derecho, no usó la confrontación, usó la arquitectura jurídica, no le pidió permiso al sistema para actuar, usó el sistema para crear presión real donde antes solo había retórica. Y eso es exactamente lo que prometió la Cuarta Transformación. Un México que no pide, que actúa. Un México que no protesta desde afuera, que construye desde adentro. Un México que entiende que la soberanía no es un discurso, es una estrategia. Recuerda el inicio de este análisis. Washington le devolvió las cartas a México y México respondió con 20 denuncias penales, una denuncia federal y la ONU. El patio trasero se convirtió en potencia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a responder la denuncia de México? ¿O va a optar por el silencio y enfrentar las consecuencias de ese silencio ante la ONU? Escríbelo abajo, porque México ya demostró que tiene los siguientes movimientos listos. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!